Bienvenidos a nuestro video acerca de la amebiasis, una de las infecciones parasitarias más comunes en el mundo. Somos estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Chimborazo y nuestro grupo está conformado por Erika Ducci, Andrea Guacho y mi persona, Dayana Gallardo. Bueno, la amibiasis se define como la infección por entamoeba histolítica, independientemente de la sintomatología asociada. En las naciones ricas en recursos, este protozoo parásito se observa principalmente en viajeros y emigrantes de áreas endémicas. Las infecciones varían desde colonización asintomática hasta colitis amebiana y abscesos potencialmente mortales. Es importante destacar que la enfermedad puede ocurrir meses o años después de la exposición. En cuanto a su taxonomía, este pertenece al reino protista, filo Amoebozoa, clase Archamoebae, orden Entamoebida, familia Entamoebidae, género Entamoeba y especie histolítica. Bueno, este es un organismo unicelular con ciclo de vida bifásico, es decir, presenta dos etapas biológicas en las cuales su forma es diferente. Una de ellas es el trofozoito, comúnmente llamado amiba, que habita, se nutre y multiplica dentro del intestino del hospedero humano y es capaz de destruir cualquier tipo de célula y casi cualquier tejido. Es pleiomórfico, es decir, cambia su forma continuamente debido a la fluidez de su citoplasma, a la plasticidad de su membrana plasmática y a la capacidad de reestructuración de ciertos organelos internos que en conjunto se conocen como el citoesqueleto. La otra es el quiste, que asegura la persistencia del parásito en el ambiente externo y es la forma responsable de iniciar la infección en nuevos hospederos cuando los quistes son ingeridos al consumir agua o alimentos contaminados con ellos. Todos los estudios indican que los quistes solo se forman en el ambiente del colon, para de ahí ser expulsados e iniciar la infección en nuevos hospederos, completando así su ciclo vital. Bueno, centrándonos en los trofozoitos, estos tienen un solo núcleo que tiene un cariosoma ubicado centralmente y cromatina periférica uniformemente distribuida. Esta apariencia típica del núcleo no siempre se observa, ya que algunos trofozoitos pueden tener núcleos con un cariosoma excéntrico y cromatina periférica distribuida de manera desigual. El citoplasma tiene apariencia granular o de vidrio esmerilado y este suele medir el trofozoito de 15 a 20 micrómetros en un rango de 10 a 60 micrómetros y tienden a ser más alargados en las heces diarreicas. Bueno, aquí presento unas imágenes extraídas de un artículo llamado Entamoeba histolítica, la estructura interna de un destructor por naturaleza. Y bueno, en la imagen A se puede observar un trofozoito observado a través del microscopio electrónico de barrido. En la imagen B, un corte fino de un trofozoito en el que se aprecia el núcleo representado con la letra N y algunas vacuolas representadas con la letra V. En la imagen C podemos observar numerosos polirribosomas representados por las letras PR y perfiles de delgados túbulos citoplasmáticos representados por la letra T. Por último, en la imagen D, numerosos gránulos de glucógeno representados por la letra G y un grupo de cisternas aplanadas representadas por la letra C. Los trofozoitos presentan un núcleo esférico que mide de 4 a 7 micrómetros de diámetro. En la periferia del núcleo de estos se localiza el ácido ribonucleico, mientras que el ácido desoxirribonucleico, que constituye el material genético, se encuentra en posición central y aparentemente no se forman cromosomas típicos. Bueno, en cuanto a los quistes, esta es la forma del parásito mediante la cual se disemina la infección. Por ello es muy resistente, ya que al ser arrojado al medio ambiente exterior, tiene que sobrevivir en condiciones hostiles hasta encontrar un nuevo hospedero. Los quistes son completamente esféricos y miden de 10 a 20 micrómetros. Durante el proceso de enquistamiento en el intestino grueso, en la superficie de la amiba se forma la pared del quiste. Esta gruesa capa lo protegerá de la desecación y de otras condiciones adversas cuando sea arrojado ya como quiste al medio ambiente. Y bueno, igual se presentan imágenes del artículo mencionado anteriormente
En la imagen A podemos observar el quiste de entamueba histolítica. Se observa la superficie rugosa de la pared del quiste por la microscopía de barrido. En la imagen B, en el citoplasma de un quiste tratado con rojo de rutenio, se observan las vacuolas, el núcleo y dos cuerpos cromatoides y la pared del quiste, representado por la letra PQ. En la imagen C podemos ver los cuerpos cromatoides a mayor amplificación que muestran polirribosomas cortados transversal y longitudinalmente. Y por último, en las imágenes D y E podemos ver la pared del quiste. Y en cuanto a su epidemiología, la amibiasis es endémica en regiones tropicales y subtropicales, especialmente en África, Asia, América Latina y partes del Medio Oriente. Su prevalencia se estima que alrededor de 480 millones de personas se infectan cada año, con una incidencia de 40.000 a 110.000 muertes anuales a nivel mundial. Las áreas rurales y urbanas con escasa infraestructura sanitaria, falta de acceso a agua potable y condiciones de higiene deficientes presentan mayor prevalencia. Esto se debe a la ausencia de sistemas adecuados de saneamiento y el uso de aguas residuales no tratadas para riesgo, ya que contribuyen a la propagación y pues debido a que su transmisión es fecal-oral, por lo que puede encontrarse en alimentos y bebidas contaminadas. Y a continuación mi compañera Andrea les va a hablar más acerca de este parásito. El ciclo biológico entra por la boca a partir de dos entradas principales, que sería fecalismo y coproalgia humana. Luego pasa a partir del esófago y va hacia el estómago, formando el pH de jugo gástrico y enzimas hidrolíticas que destruyen la pared del quiste. Luego tenemos que se libera la fase del trofozoito y tenemos 4 núcleos. Aquí cada núcleo se divide en 8 núcleos, que es el metaquístico. Luego tenemos que el ambiente adverso para trofozoito y se transforma en quiste por pH alcalino y deshidratación. Luego pase a salano y los quistes abandonan el cuerpo con las heces. Tenemos que en muchos casos los trofozoitos permanecen en la luz intestinal y estos son asintomáticos. Tenemos que los trofozoitos invaden la mucosa intestinal y que a través de la circulación invaden el hígado, pulmones y cerebro. En la siguiente imagen podemos observar el quiste, luego la ingestión de agua o alimentos contaminados, ya sea al no lavarlos correctamente, luego el desesquistamiento del intestino delgado, luego que pasa a trofozoito, luego el enquistamiento en el colon y excreción en las heces, que luego nuevamente se va a quiste. En el trofozoito tenemos 3 divisiones, que es la colonización asintomática, la colitis amebiana y el acceso hepático amebiano. Cuando el parásito invade el intestino grueso, que sería el colon, invade la mucosa y causa destrucción tisular en forma horizontal, produciendo úlceras típicas con un pequeño orificio, úlceras en botón de camisa, como lo podemos observar en la siguiente imagen. Y tenemos que lo produce en la región ileocecal, colon sigmoideo y recto. El reservorio y vías de transmisión de la amebiasis tenemos que el reservorio es el humano, la fuente de infección es el enfermo o portador que excreta los quistes. La infección se adquiere al ingerir quistes presentes en agua o alimentos contaminados, como lo observamos en la imagen, ya sea al no lavarlos correctamente o al no cocinarlos correctamente, principalmente en verduras crudas o en las manos sucias después del contacto directo con un enfermo o un portador, o con objetos contaminados como el dinero, ya que el dinero pasa de persona a persona, la cocción del agua y de los alimentos que destruyen los quistes, y específicamente en aguas contaminadas como ríos, como observamos en la siguiente imagen. Patogenia. En la hemebiasis se puede observar la destrucción tisular, tanto en el intestino grueso como en otros tejidos. En estas lesiones se observa una zona central de necrosis, con parásitos bien conservados en la periferia y rodeados por infiltrado inflamatorio de tipo linfocitario y mononuclear. Incluso en algunas ocasiones se puede observar amibas sin infiltrado inflamatorio. Como observamos aquí, la amebiasis está destruyendo los tejidos y produciendo las úlceras en la segunda imagen.
La imagen mostrada significa que el daño tisular comienza luego que el parásito se establece en el lumen del intestino, preferentemente en el ilio terminal. Los trofozoitos migran al órgano diana, que es el intestino grueso, donde colonizan la mucosa intestinal. Esto lo hace gracias al proceso de adhesión a la célula epitelial mediante porlectinas. Estas moléculas se unen a los carbohidratos existentes en la superficie de la célula epitelial intestinal. La lectina más extensamente estudiada es la específica para determinantes de galactosa y acetilgalactosamina. En la patología de igual forma tenemos las úlceras que son producidas y tenemos la pérdida del moco como mecanismo de defensa, la cubierta de exudado amarillento central, necrosis en la parte interna más extensa en la submucosa y muscular, tenemos la escasa reacción inflamatoria aguda en la destrucción, zonas más afectadas serían en este caso el ciego, el colon, ascendente, recto sigmoide y apéndice. Como lo podemos observar en la imagen, se encontrarían las diferentes partes que van a ser afectadas. En factores relacionados con, tenemos huésped, que es dieta, corticoides, DNT y inmunosupresión. En el ambiente tenemos saneamiento, como observamos en la imagen, en el clima a partir de las catástrofes, parásitos a partir de números, virulencia, cibodemas y amebaporo. A continuación, mi compañera Erika. En cuanto a la sintomatología que presenta y es producida por esta ameba entamoeba histolítica, va a recibir o denominada amebiasis. La amebiasis va a presentar una variedad de síntomas que pueden ser leves, moderados o severos, dependiendo de la localización de la infección y la respuesta inmune del huésped. Esta se va a clasificar de tres maneras, según su manifestación, localización y evolución. Según su manifestación, puede existir personas que son asintomáticas y sintomáticas. Las asintomáticas es la más frecuente, ya que aquí existe una importancia epidemiológica, que es en el equilibrio del parásito y el hospedador. Aquí no se presentan cepas patológicas, mientras que en las personas que son sintomáticas, esta va a presentar una intensidad muy variable y va a existir casos leves y casos severos. En cuanto a los casos leves, cuando aparecen síntomas que suelen ser moderados o incluir calambres y diarreas, mientras que en los más severos los síntomas van a incluir heces con sangre o moco e incluso se puede presentar la fiebre. En raras ocasiones pueden existir abscesos hepáticos, además pueden afectar a áreas extraabdominales. Esto principalmente se da en los casos de graves o severos. De acuerdo a la localización, recordemos que este se transmite de fecal a oral y esta se va a localizar intestinal o extraintestinal. Intestinal, de acuerdo a las complicaciones intestinales, que pueden incluir el megacolon tóxico, la ameboa, peritonitis, mientras que la intraintestinal es más frecuente a nivel hepático y en otras localizaciones que pueden incluir a órganos que se encuentran alrededor de nuestro intestino, que puede ser el pulmón, la piel y el cerebro. De acuerdo a la evolución, puede ser aguda o crónica. Aguda, esta se presenta principalmente en horas o incluso de 1 a 2 y 3 días, mientras que la crónica va más de 15 días de evolución y puede durar años. De acuerdo a la evolución, vamos a clasificar a la amebiasis intestinal de forma aguda y crónica y de igual manera la amebiasis extraintestinal de algunas maneras. La amebiasis intestinal forma aguda va a presentar varios signos, como la diarrea, que es más frecuente y puede ser acuosa. La distericia, que es una diarrea que se va a presentar con moco y sangre en las heces. El dolor abdominal, que generalmente es en el área del abdomen inferior derecho, tipo un dolor cólico. Tenesmo, que es una sensación de necesidad urgente de ir a defecar, incluso cuando nuestros intestinos se encuentran vacíos. La fiebre a menudo se encuentra presente, especialmente en los casos de sintericia.
que estos van acompañados de náuseas y vómitos en algunos casos. La forma crónica puede presentar una diarrea intermitente, es decir, que va a existir episodios de diarrea o periodos de estreñimiento o evacuaciones normales, mientras que el dolor abdominal recurrente va a persistir, que pueden ser al menos intensos en la fase aguda. Puede existir la pérdida de peso debido a la diarrea crónica y a la mala absorción, fatiga y debilidad relacionados con la pérdida de líquidos y nutrientes esenciales. Además, podemos observar flatulencias y distensión abdominal, es decir, una hinchazón en el área del abdomen. La amebiasis extraintestinal se puede observar en abscesos hepáticos a mediano y en otras manifestaciones extraintestinales, que estas son más raras. En los abscesos hepáticos a medianos se va a producir un dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, que este va a ser un dolor localizado en la área hepática que puede radiarse hacia el hombro derecho, mientras que el hepatomegalia es un agrandamiento palpable del hígado. La fiebre alta, que es muy persistente, a menudo con picos febriles. Los escalofríos, que son asociados con los episodios febriles. La ictericia, que es el amarillamiento de la piel y los ojos, que esto es raro, pero puede ocurrir en casos severos. La sudoración nocturna, común en infecciones prolongadas, mientras que las manifestaciones extraintestinales van a ser raras. Abscesos pulmonares, abscesos cerebrales, peritonitis y abscesos en otros órganos. Los abscesos pulmonares pueden producir un dolor torácico, tos, dificultad respiratoria, mientras que los cerebrales, esto va relacionado más con el sistema nervioso de nuestro cuerpo, que pueden presentar síntomas neurológicos como cefalea, convulsiones y alteraciones de estado mental. La peritonitis, que es una inflamación del peritoneo en casos de una perforación intestinal, presentando dolor abdominal severo, fiebre y signos de irritación peritoneal, lo que causa un dolor agudo e insoportable. Abscesos en otros órganos, aunque esto es muy raro, como les mencionaba, la infección puede diseminarse en otros órganos, causando síntomas específicos de algún órgano afectado, que se encuentra principalmente en relación con nuestra área abdominal. En cuanto al diagnóstico de la amebiasis, se basa en exámenes de heces, seriología, exámenes de imágenes y la biopsia. Los exámenes de heces es principalmente para detectar si esta amebiasis presenta quistis o trofozoitos o de entamoeba histolítica, mientras que la serología es para detectar anticuerpos en la infección intestinal o extraintestinal, mientras que el examen de imagen se realiza una ecografía, una tomografía computarizada o incluso una resonancia magnética, que esto lo que nos va a ayudar es a identificar los abscesos hepáticos u otros órganos que se encuentran infectados por esta amoeba histolítica. Mientras que la biopsia, en casos difíciles, se puede requerir una muestra de tejido. En cuanto al tratamiento de la amebiasis, va a incluir principalmente antibióticos para que pueda destruir a este parásito. Vamos a encontrar antiparasitarios que van a incluir dos medicamentos muy importantes, que es el metadisol o el intamina, que son importantes en la eliminación de la infección. Lo que van a realizar esto es que van a amortiguar a este parásito y luego van a eliminarlo. Cabe recalcar que el metronidazol, este es un medicamento común en las infecciones parasitarias, que suelen administrarse en dosis de 500 a 700 ml 3 veces al día durante 7 a 10 días para la amebiasis. Se le recomienda al paciente que pueda consumir este medicamento durante los 10 días. El tinidazol es similar a este medicamento, pero con una dosificación más conveniente, ya que este medicamento es más fuerte. Es decir, que esta dosis va a ser de 2 gramos diarios durante 3 días.
una sola vez, una sola dosis. Mientras que el tratamiento de soporte incluye la hidratación, que es fundamental debido a que existen diarreas severas y vómitos. Esta hidratación se puede realizar de dos vías, la vía oral y la vía intravenosa. La vía oral principalmente se inserta soluciones de rehidratación oral que suelen ser utilizadas para intervenir y tratar deshidratación leve y moderada. La vía intravenosa, esto es en casos mucho más severos de deshidratación y es necesario administrar los líquidos por vía intravenosa. Incluso el manejo de dolor abdominal es un síntoma muy común en estas infecciones parasitarias. Aquí incluyen analgésicos y antihistamínicos, que estos son medicamentos como el paracetamol y como el bupivacaine, que estos van a ayudar a aliviar el dolor y aliviar a los cólicos abdominales. Vamos a tener drenaje de abscesos en caso de abscesos hepáticos grandes o complicaciones. Estas son consideraciones adicionales. El drenaje hepático se realiza en complicaciones que pueden ser necesarias de dos maneras, un drenaje percutáneo y un drenaje quirúrgico. El percutáneo se utiliza por ultrasonido o una tomografía computarizada, que se realiza al insertar una aguja al drenar el absceso, mientras que el drenaje quirúrgico es en casos más complicados o cuando el drenaje percutáneo no es posible. Puede ser necesario en un proceso quirúrgico. Esto ha sido todo sobre entamoeba histolítica, el parásito responsable de una de las afecciones más comunes en el mundo, la mebiasis. Gracias por ver este video interesante en aprender más sobre la mebiasis.